noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua, Gato de Viernes, Gato Premium, como todos los viernes con don Julio Ariza. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Pues gracias a Dios, bien, la verdad, no me puedo quejar. Gozando de una magnífica salud, un magnífico estado de forma. Como decía aquel cubano, no nos podemos quejar, chico. Eso se lo decía en que... Es que no se podían quejar porque lo que exactamente, ahí estamos. Bueno, nosotros no nos podemos quejar por razones diferentes. Pero la vida nos sonríe. Nos sonríe, sobre todo nos sonríen ustedes, que es lo más bonito que hay. Y se lo voy a decir, efectivamente, y se lo voy a decir por lo del Club de Amigos, que realmente cada vez es de verdad, mil gracias. O sea, es emocionante que cada vez que hacemos un llamamiento para que se enganchen los espectadores de Intereconomía a nuestro club, vengan por cienes y cienes. Eso es una auténtica maravilla. Les agradecemos que no lo hagan todos el mismo día, porque así no podríamos hacer este llamamiento más veces ya. También de verdad. Y así lo hacemos para que sigan animándose y llamándonos, porque nos da una alegría enorme y porque están haciendo posible que yo creo que ya en muy pocos meses habremos cumplido el objetivo. Sí, ¿eh? Sí. El objetivo es ser enteramente independientes, poder mantener esto siendo enteramente independientes, enteramente poder no, seguir siendo dependientes de ustedes. Exactamente, y depender solo de nuestros espectadores, cosa que sería la primera vez que ocurre en la televisión mundial. Sí, es una experiencia muy interesante, porque además, claro, te condiciona muchísimo, porque dices, oye, a ver, ¿por qué estamos haciendo esta televisión? ¿Y para quién? ¿Qué razones tenemos para estar aquí y hacer el esfuerzo que hace toda la gente que trabaja aquí? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Cuál es el fondo de eso, ¿no? Y hay un servicio a España, sin duda, y un servicio a la sociedad. Y hay muchas personas, y a ti te pasará también, que cuando nos encontramos con ellos en cualquier calle, en cualquier restaurante, en cualquier lugar, nos dicen, lo que hacen ustedes es muy serio, ¿no? Es muy trascendente para España. Es decir, es una misión que vale la pena. Y eso solo es posible si ustedes nos apoyan y están con nosotros. Por eso sus llamadas son para nosotros una bendición. Así que empezamos directamente con reclamaciones del amigo del Club de Amigos. Una muy concreta que me llamó mucho la atención. Un señor que estaba muy enfadado porque, hablando del País Vasco, dijimos País Vasco en lugar de Vascongadas Euskadi. Bueno, Euskadi pues, es un término de euskera reconstruido. Sí. Vascongadas es un término antañón, que en realidad no mucha gente entendería, pero sobre todo, el argumento era que País Vasco significa dar carta de naturaleza nacional a las Vascongadas, cuando país no hay más que España. No es así. Con todos los respetos, país es un término puramente geográfico, territorial. Cuando usted va al mercado y compra salchichas del país, ¿verdad? Pues es eso. El término político es nación y Estado. Sí. Pero no país. País es un término, en fin, que se puede utilizar para mil cosas. El país de Gales, yo qué sé. ¿Verdad? Es decir, que cuando hablamos de País Vasco, evidentemente no lo hacemos para considerar a las Vascongadas, a Euskadi, una nación, sino porque pues, el uso convencional. Queda claro del asunto, espero, en fin, pero es una de estas polémicas sobre la lengua que al final la gente siempre te dice, a mí me gusta llamarle cual? Provincias Vascongadas, pero ya. Me divierte además. Habría que recordar de dónde viene todo aquello. Son provincias vascongadas. Recuerde usted que en realidad los vascones, propiamente dichos, somos los navarros, que es donde se instalaron las tribus de los vascones. Y no todos, ¿eh? Y más al oriente, más al occidente, se instalaron los bárdulos, los caristios y los autrigones. Sí, señor. No los vascones. Así que nos han robado nuestros hermanos vascongados, nos han robado hasta eso. Y ahora quieren nuestras verduricas. Y ahora quieren las verduricas y muchísimas más cosas. Y el terreno, y el territorio. Claro, sí. Lo que han... El estatuto que andan pergeñando PSOE, PNV y Podemos, que ya les vale. Pero no quieren la lealtad que siempre hemos tenido los navarros con España. Los navarros y los vizcaínos y los guipuzcoanos y los alaveses. Sí. Hay una cosa que, ya que hablamos de derechos históricos, que ahora de este asunto, una cosa muy interesante que recordar. Cuando se les plantea a los alaveses, guipuzcoanos o vizcaínos optar entre la corona de Navarra y la corona de Castilla, todos eligen unánimemente Castilla, pero sin dudar un momento. Estamos hablando del siglo XIII, o sea, 2 siglos antes de que Navarra fuera conquistada por el duque de Alba en 1512. Bueno, en realidad Navarra se rindió. Esta es otra historia, pero bueno. Sí, pero quienes se sumaron alegremente y confiadamente a la corona de Castilla fueron los vizcaínos, sí, el Jaún Suría, el señor de Blanco,
los guipuzcoanos y los alaveses. ¿Y por qué? Pues porque la corona castellana, a pesar de la atmósfera de opresora con la que le ha rodeado la neohistoria, garantizaba mucho más las libertades locales que la corona navarra, que era mucho más centralista. En fin, así está la historia de verdad, luego está la que nos cuentan. Este es otro... Sí, pero a ver si hay manera de que, por lo menos poquito a poco, ¿verdad?, se vayan enterando. Bueno, ¿no? Digo yo. Exactamente. Lo mismo pasa con lo de la cosa climática y la cumbre que ha empezado en Madrid. A ver, esto del clima. Si quieres que hablemos del clima, José Javier, me tienes que explicar cuáles son los dogmas. O sea, ¿qué es lo que tengo que creer? Ah, amigo mío. Vamos a ver. Vamos a ponerlo negro sobre blanco. ¿Cuál es el dogma? Es decir, ¿qué es lo que aseguran que es así científicamente? Lo que aseguran que es así científicamente no, políticamente, claro, que ese es el tema. No lo pueden asegurar políticamente porque es un asunto científico. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Es ciencia lo que el político diga. No, hombre, entonces nada. Hombre, claro. Entonces nada. Pues es que precisamente ahí es donde está el problema. Claro. Pero entonces, ¿qué aseguran ellos? Ellos aseguran que ¿Qué? Si seguimos produciendo CO2 en grandes cantidades, todos nosotros, en realidad rara vez miran a quien más produce, que es a China, pero bueno, todos nosotros, sí, la temperatura del planeta aumentará en un marco que oscila entre 1 grado y pico y 3 grados de aquí a 20-25 años, lo cual significará el colapso inmediato de la vida sobre la Tierra. ¿Así? El hundimiento, mejor dicho, la inundación de enormes zonas costeras hoy habitadas. Pero si en el 2000 había un informe colapso de la ONU que decía que en el 2020 las playas del Mediterráneo estarían todas anegadas. Y de hecho están anegadas de turistas, mira, ahí está. Claro, bueno, y para lo cual nosotros tenemos todos que obedecer las consignas de la ONU, es decir, de los grupos transnacionales que controlan la ONU en materia de política energética. A ver, el CO2 claro, es el dióxido de carbono, ¿no? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. El dióxido de carbono es por saber, solo. No es por ponerle a usted ningún aprieto. ¿El dióxido de carbono no es eso que emiten las plantas por la noche? Pues nitrógeno. No emiten CO2. Todo emite dióxido de carbono. Mira, ¿sabes qué es lo mejor? Por la noche, que yo sepa, lo que emiten las plantas es CO2 en la fotosíntesis. Chupan oxígeno y sueltan CO2, ¿no? Pero no, toda la vida reside sobre el carbono. Ya, claro. Y también sobre el carbono es la vida. Exactamente. Entonces, me preguntabas por el dogma. Los dogmas, venga. Y sobre esto hay un consenso científico pleno. Y el que no lo acepta es un negacionista, es decir, un pecador, un blasfemo. ¿Qué significa que hay un consenso científico pleno? ¿Que todos los científicos están de acuerdo en que eso es verdad? Sí, pero tampoco es verdad. De hecho, hay un manifiesto de 700 científicos de primer nivel, incluidos premios Nobel, sobre la cuestión, que dicen que ellos no están de acuerdo. Por supuesto, nadie ha hablado de ellos. Nosotros nos contamos en el gato al agua el otro día, qué es lo que dice ese manifiesto, que es muy interesante, porque vamos a ver una cosa importante. Que el cambio climático existe, no lo duda nadie, porque es una evidencia. Que estamos en un momento de cambio climático, tampoco. Que la contaminación es mala en general, tampoco lo duda nadie. El problema es coger el paquete. ¿Y qué dicen estos 700 científicos? Sandro Meco nos lo resumió el otro día en el gato de esta manera. A ver. Disparidad de criterios en torno al calentamiento global. Mientras el gobierno de Pedro Sánchez alerta sobre un peligro inminente... Durante años circularon las versiones más variadas e irracionales del negacionismo climático. Hoy, por fortuna, solo un puñado de fanáticos niegan la evidencia. Un grupo de 700 científicos y expertos del medio ambiente lanzan la Declaración Mundial del Clima, un comunicado que afirma lo contrario. Entre los firmantes, profesores y doctores de todo el mundo e incluso algún premio Nobel. Todos con una conclusión clara: no hay emergencia climática. En primer lugar, cuestionan los modelos que predicen el desastre medioambiental. Los modelos climáticos tienen muchas deficiencias y no son ni lo más remotamente efectivas como herramientas de política global. Hinchan los efectos de gases invernaderos como el CO2. Además, ignoran el hecho de que enriquecer la atmósfera con CO2 es beneficioso. Es más, afirman que el aumento del CO2 no es por sí mismo perjudicial. Que haya más CO2 es beneficioso para la naturaleza, por lo que la Tierra se enverdece. El CO2 adicional en el aire ha provocado un gran crecimiento en la biomasa. Más argumentos atacan las predicciones sobre el aumento de temperaturas. Para ellos son claramente excesivas.
La temperatura mundial ha aumentado menos de la mitad del ratio previsto por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. La conclusión es que estamos aún lejos de comprender los efectos del cambio climático. Y ojo, porque apuntan a que a lo largo de la historia las fluctuaciones en el clima han sido comunes. El archivo geológico revela que el clima de la Tierra ha variado desde que el planeta existe, con fases más cálidas y más gélidas. La pequeña edad del hielo terminó en 1850. Por eso, no es una sorpresa que a día de hoy estemos experimentando un periodo de calentamiento. ¿Y qué pasa con fenómenos como la Dana? ¿Son consecuencia directa de la inestabilidad climática? Este panel de expertos lo desmiente. No hay ninguna evidencia estadística de que el calentamiento global esté intensificando o aumentando la frecuencia de los huracanes, inundaciones, sequías y desastres naturales de este tipo. En conclusión, 700 expertos de todo el mundo aseguran que no debemos preocuparnos. En caso de que nuestro planeta llegue a una situación límite, habrá tiempo para reaccionar. No hay emergencia climática, por lo tanto, no hay motivo para el pánico y la alarma. Si surgen mejores propuestas, y lo harán, tendremos tiempo de sobra para reflexionar sobre ellas y adaptarnos. El objetivo de la política global debería ser el de prosperidad para todos, ofreciendo una energía asequible y segura en todo momento. Bueno, y esta es la clave de la clave de la cuestión. Es decir, esta gente no niega el cambio climático, porque es una evidencia, efectivamente. Lo que niega es el relato que se ha construido desde los poderes transnacionales. Relato que al final nos lleva a dos puntos concretos. Uno, todos los gobiernos del mundo deben seguir las políticas que ellos nos mandan. Segundo, todos los ciudadanos del mundo deben seguir la doctrina que ellos nos imponen. Han conseguido el totalitarismo perfecto. Sí, que es matarnos por nuestro bien. Pero fíjate, aquí me parece que probablemente lo más importante de lo que estamos comentando es que haya habido 700 personas capaces de firmar un manifiesto saliéndose de la corriente general, ¿no? Sí, ya ha habido más. Hace poco en Italia un centenar de geólogos, claro, por ejemplo. Algo empieza a moverse, porque claro, yo creo que hay un punto en el que ya la gente, su silencio es muy negativo para el conjunto de la sociedad. Aquí hemos dicho muchas veces que gran parte de las cosas que ocurren, que no son buenas, ocurren por el silencio de tantas personas que, conociendo el asunto, y muchas veces, como en este caso, conociendo científicamente el asunto, es decir, con un conocimiento empírico, es decir, con el ensayo-error, resulta que permanecen en silencio mientras el resto del mundo es manipulado. Que haya 700 personas, 100 en Italia, 300 no sé dónde. Yo echo de menos que haya mucha gente en España diciendo eso, aunque hay algunos. Ayer, el otro día en el Gato al Agua venía aquí Ángel Goya, ¿no? Sí, sí. Pues como él hay muchas personas capaces de explicar esto serenamente y sanamente y someter las cuestiones a un debate. El problema que hay con la izquierda en este país y en todo el mundo es que no debaten nada, solo imponen. Imponen sus tesis, imponen sus ideas, imponen sus argumentos, son la mayor parte de los casos irracionales y se aprovechan fundamentalmente del silencio de los buenos. Por eso es tan importante, y nosotros en ese aspecto somos punta de lanza, y somos un lugar donde la gente que tiene que hablar en la sociedad y que tiene que dar argumentos de verdad racionales y sensatos, puede hacerlo, ¿no? Puede hacerlo públicamente. A mí me ha llamado mucho la atención de este fenómeno, luego veremos la otra parte del asunto, que es, en este sentido considerado, la cuestión de la violencia de género, ¿verdad? Me ha llamado mucho la atención la capacidad de ese discurso para imponerse y prohibir por sí mismo cualquier disidencia. La frase esta de Pedro Sánchez, de solo un puñado de fanáticos, no sé qué, no es verdad. Precisamente lo que se está exigiendo el discurso oficial es fanatismo, es decir, que creas sin poner en cuestión. Es lo contrario, por cierto, de la mentalidad europea de toda la vida, porque Europa se ha construido precisamente sobre la duda, la discusión. Bueno, claro, en el fondo es que la sociedad contemporánea necesitaba una cosa así. Hace 25 años el gran debate del mundo posmoderno era: se acabaron las grandes certidumbres. Ya nadie cree en nada, o cada vez mayores grupos de gente creen cada vez mayor número de cosas, con lo cual la fragmentación es plena. ¿Esto cómo se gobierna? Bueno, ya no encontró sistemas para gobernar, es decir, credos únicos que además son globales, con lo cual, por otra parte, trasladan el ámbito político desde lo nacional, donde el ciudadano puede contar,
al transnacional donde no pintas nada, ninguno pintamos nada, y pintan Monsanto, en fin, los grandes de los Rothschild, yo qué sé, desde luego usted y yo, nada. Bueno, han conseguido ese sistema en el que realmente la libertad queda anulada, la primera de todas, que es la libertad de pensar, ¿verdad? Porque no vaya a ser que seas un fanático negacionista. Sí, bueno, lo de negacionista tiene muchísima gracia. Hombre, vamos a ver, aquí lo que ves es que hay una parte de la sociedad que se preocupa en estudiar, en avanzar científicamente, en ser serio, en formarse, en ser riguroso. Y luego esa sociedad queda, por el sistema que nos hemos autodado, queda en manos de personajes que llegan a la presidencia del gobierno. Fíjate tú, ¿quién es el que ha llegado a la presidencia del gobierno? Un señor cuya tesis doctoral fue plagiada. Es decir, que no ha sido capaz de acceder al doctorado, cuando ahora los doctorados prácticamente no diré que los regalen, pero vamos, tampoco hacer una tesis doctoral es gran cosa. Pero es que ni siquiera eso. Coge a unos tipos del ministerio de no sé dónde y hace que le redacten una tesis doctoral que es simplemente la copia de párrafos y párrafos de otros de diferentes textos. Trabajos, así es. Claro, entonces dice, y este señor que estaría trabajando como mucho como PNN en una universidad, no sé si pública o privada, pero con 1.800 o 2.000 euros al mes, esta es la persona en la que recae la responsabilidad de gestionar miles de millones de euros en un presupuesto público y dedicar determinados recursos a cosas que no entran dentro de lo que sería una dinámica de justicia social, es decir, de adecuada distribución de los recursos públicos. De personas que no han tenido ninguna responsabilidad en generar un solo puesto de trabajo, personas que cuando han tenido que hacer una tesis doctoral la han copiado, personas que están ahí pues porque el sistema hace que se forme una cierta oclocracia. Es decir, un sistema en el que los peores son los que realmente pueden llegar a alguna parte y los mejores son expulsados. La consecuencia en la sociedad de que sea gobernada por los peores es dramática. Y si tiene consecuencias a corto plazo, las tiene todavía peores a medio y largo plazo. Y eso es lo que tenemos. Quien está pilotando las ideas que pueda tener la sociedad española y que son transmitidas por los medios de comunicación de masas sobre el cambio climático son los peores y además los más falaces. Hemos hecho muchas veces aquí la experiencia de sacar los argumentos que dicen los grandes medios de comunicación que ponen en boca de los científicos, por ejemplo, el inminente colapso climático, y buscar si realmente algún científico lo ha dicho. Y cuando lees a los científicos del panel internacional de las Naciones Unidas, en realidad ninguno de ellos ha dicho exactamente eso. Ninguno. Y cuando entran en debate con los negacionistas, con los escépticos, digamos, ellos lo primero que te dicen, los científicos del panel, digamos, ¿no? El IPCC, es que nunca, ¿no? Exacto, nosotros nunca hemos dicho eso. Claro, entonces, bien, de acuerdo, nunca habéis dicho eso. Entonces, ¿por qué todo el mundo está convencido de que sí? Bueno, pues ese es el problema, que forma parte del relato, ¿no? Y en esas estamos como estamos. Lo de Sánchez tiene mucha gracia. He rescatado, lo he subido a Facebook porque me ha hecho mucha gracia, el editorial aquel del País en el año 16, que decía, Pedro Sánchez es un insensato sin escrúpulos. Decía tal cual, en la frase. ¿Ah, sí? Sí, está muy bien. La he subido, sí. Pedro Sánchez es un insensato sin escrúpulos. Es lo que el País decía, en un editorial, nada menos. Son palabras fuertes, ¿eh? Un insensato sin escrúpulos. O sea, no puedes llamarle a nadie nada peor. Bueno, pues bien, esa era el juicio del País en el año 2016 sobre Pedro Sánchez. Tendrán que ir cambiando de juicio. Bueno, ya han ido cambiando de juicio. Pero la gente tiene memoria de pez, es igual lo que lo que llaman el IBEX, ¿no? 35, ¿no? Que ha ido también, pues que fue probablemente el artífice de la salida de Pedro Sánchez y que ahora pues tendrá que pasar por el aro de un presidente del gobierno que no va a ser precisamente proclive a hacerles muchas carantoñas, ¿no? Las orcas caudinas, que decía el otro. Bueno, veremos, porque al final aquí el IBEX que estamos viendo, ¿qué es? ¿Qué es el IBEX? Iberdrola. Es muy injusto, ya lo sé, es muy injusto, en fin, similar a todo el conjunto de la gran empresa española con los comportamientos de sus grandes representantes. Efectivamente. ¿Sí? ¿Es muy injusto? Bueno, yo creo que hay dentro ¿Hay de todo? Hay Bueno, de todo, pues claro, como en todas todo. partes. Pero es evidente que el comportamiento de algunos de ellos es simplemente mafioso y muy duro el ver que han tenido, es decir, que han tenido en sus manos organizaciones que son estupendas,
pero que han llevado y que han utilizado para sus propios fines y para su propio beneficio personal, y también de modo completamente inmoral. Y contrario al bien común. Y contrario a la ley, claro, como se verá en breve. Decía que uno de los elementos de este nuevo discurso global que se impone por todas partes y al que todos hemos de rendir pleitesía era el del cambio climático, y el otro era el de la violencia de género, donde también se utiliza el término negacionista. El término negacionista ya no se utiliza para decir, pues si el hombre llegó a la luna, pero exacto, no, ahora se utiliza para esto que son las nuevas certidumbres mundiales. Y el de la violencia de género es muy particular porque es lo mismo, es un bloque que se te ofrece. Es decir, si tú estás contra la ley de violencia de género, tú estás negando que haya violencia de los hombres contra las mujeres. No, yo estoy negando lo que estoy negando. No. Si niegas un elemento del todo, eres un apóstata. Por eso hablo yo de islamización del discurso público en Occidente. En la violencia de género, José Javier, es especialmente flagrante la declaración de Alfonso Guerra. Lo vamos a ver. Sí, pues vamos a ver lo que decía Alfonso Guerra. Porque eso es, bueno, en fin. Al Congreso llegó una vez una ley, una modificación de una ley por el cual actos penales, si estaban ejecutados por hombre o mujer, tenían sanciones diferentes. Y dice, pero esto está en contra del artículo 14 de la Constitución. Esto no puede ser. Es que hay más casos, hay mucho más. Ya sé que hay mucho más, pero eso no cambia la tipología del delito. No puede ser. Se aprobó. Entonces, alguien lo presentó al Tribunal Constitucional. Yo hablé con el presidente del tribunal. Le dije, oye, era una persona conocida. Le dije, esto ha ido al tribunal. Lo declararé inconstitucional. Hombre, esto es inconstitucional, absolutamente, claro. Me quedé tranquilo. Salió la sentencia, es constitucional. Le dije, pero bueno, tú sabes la presión que teníamos. ¿Cómo podíamos soportar esa presión? No puede ser así, no puede ser. A mí me parece absolutamente injusta esa sentencia. Hay que acatarla, porque la democracia es así, los jueces han dicho eso, así es. Esto lo decía Alfonso Guerra hace exactamente una semana. Es muy llamativo porque en esta entrevista, que creo que fue Europa Press quien lo recogió, salieron un montón de cosas, de cortes de esta entrevista. Y este no. Pero no eso, que era el corte. Que era el corte porque está acusando al Tribunal Constitucional de prevaricación, nada menos. Ex vicepresidente de gobierno socialista asegura que, siendo el criterio absolutamente claro respecto a una ley que, digamos, trataba de forma diferente al hombre y a la mujer, y eso era radicalmente inconstitucional, se manifiesta de esa manera en privado y públicamente hacen una sentencia contraria y reconocen que las presiones son las que han llevado a hacer una sentencia injusta. Es decir, a prevaricar. Exactamente. A prevaricar. Porque la prevaricación es tomar... Vamos a recordar conceptos. La verdad que es muy importante. Uno, la Constitución dice que todos los ciudadanos son iguales ante la ley sin que pueda prevaler diferencia de sexo, raza, credo ni religión. La Constitución. Ergo, la ley de violencia de género, que expresamente manifiesta que ante una misma ley el hombre merece más pena que la mujer en un hecho delictivo concreto, es inconstitucional. Bueno, vale. Prevaricación, ¿qué es? Tomar una decisión injusta a sabiendas de que lo es. Lo es. Bueno, Alfonso Guerra acaba de explicar con toda claridad que objetivamente la ley esa era inconstitucional y que el Tribunal Constitucional prevaricó. Es que yo nunca he visto a un vicepresidente del gobierno decir una cosa así, terrible, del Constitucional. Terrible, es terrible. Y luego, claro, cuando entras en el tema del Constitucional, el que yo aparentemente, yo siempre he tenido mucho respeto al Tribunal Constitucional, pero con esa declaración me he quedado flipando, como dicen los chavales, y ves que llevamos 8 años sin que haya un fallo con el tema del recurso a la ley del aborto. Otro caso, efectivamente, dices, pronto. Pero entonces, ¿dónde estamos? ¿Cómo está el tema de la justicia en nuestro país? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿No? O sea, tenemos como ministra de Justicia a una señora que dice en una cinta con Villarejo todas las cosas que dice, Marlaska maricón, la información vaginal de Villarejo, los jueces del Tribunal Supremo con menores en Colombia, que dice que Garzón no sé qué, que planean una operación, la operación Gürtel, con un comisario, con otro comisario, con un juez de la Audiencia Nacional, una fiscal, tal. Todo eso se conoce y esa señora sigue siendo ministra de Justicia. Sigue siendo ministra de Justicia. Sí es, no y todavía lo es hoy y no parece que vaya a dejar de serlo. Le preguntan por los juicios y la ministra actual de Justicia dice, no, yo prefiero tribunales de hombres
que de mujeres, de jueces hombres que de jueces mujeres. Así es, en esa comunidad. En fin, vamos a hacer una mínima pausa para la publicidad y a la vuelta vamos a hablar de las consecuencias de este paisaje en algo que usted va a empezar a afectarle desde ya, que es la famosa gobernabilidad del país, es decir, quién gobierna en su bolsillo. Hasta ahora mismo. Estamos de vuelta en este Gato Premium, Gato de viernes. Estábamos hablando del paisaje y del paisanaje. El paisanaje es el que le va a gobernar a usted y a todos, si nadie lo remedia. El paisanaje era el que el otro día manifestaba sus virtudes en el Congreso de los Diputados en la jornada de arranque de la legislatura. Creo que vale la pena recordar un poco lo que pasó. Primer día de cole para los señores diputados. Una vez más se constituyen las Cortes en este curso de la 14ª legislatura. Los diputados más aplicados, los más madrugadores, los de Vox, que con algo de tensión y algún que otro empujón, buscan ocupar el mejor pupitre de la sala en todo el centro. Un duelo con los de Ciudadanos, que le quitan el sitio al final a Unidas Podemos. Pero el profesor de la clase, el histórico Zamarrón, no ha defraudado a nadie. Al inicio, con todos en sus puestos, se ha puesto en pie, se ha abrochado la chaqueta y con cabeza gacha ha hablado. Pido perdón al pueblo español, soberano único, por el incumplimiento en la 13ª legislatura del trascendente mandato constitucional de otorgar gobierno a la nación. Pero no descarten que tenga que pedir perdón también por la 14ª. Como en todos los cursos, siempre hay alumnos rebeldes. La diputada de Esquerra, Marta Rosique, se ha saltado las normas antes de leer a los diputados electos. Junqueras i Vies, Oriol. Forni Xarel·lo, Joaquim. Turull i Negre, Jordi. Sánchez Piñol, Jordi. Esquerra Republicana da la nota, pero Zamarrón no lo permite. Tiene su razón en que los nombres pronunciados previos al del diputado Ábalos no corresponden a diputados electos. Y cuando se comienza a votar, a la presidenta del Congreso un tropezón lleva a la socialista Adriana Lastra a bajar las escaleras del hemiciclo, pero con esguince de tobillo. Doña Adriana Lastra, por favor, no traiga usted el voto. Permanezca, si es que va a permanecer en la sala, sentada, que iremos a recogérselo. Si no, salga, que la atienda en un momento y esperaremos hasta el final para su voto. Y continúa la sesión con la visita del presidente a los escaños de quienes no han podido subir a votar. Lastra, claro, Pablo Echenique, que se encontraba en la parte inferior del Congreso, y Macarena Olona de Vox por estar embarazadísima. Pero vaya, parece que alguien más no ha votado. Señoría, acérquese a identificarse para proceder a recoger su voto. Perdónenos, perdónenos, porque no sabe más el demonio por viejo, sabe menos. La diputada de la CUP, a la que parece que la educación y bromas de Zamarrón no le hacen ninguna gracia. Aunque miren, total, esto es lo que han votado los independentistas en sus sobres: libertad para sus compañeros que se encuentran en prisión. Un primer día de clase con lesiones, empujones, rabietas y también primeros amigos, porque lo del buen rollismo de Irene Montero con la bancada socialista no ha sido normal. Miradas cómplices, gestos, sonrisas. Esta legislatura promete. En fin, al margen del chiste de que Adriana Lastra ha empezado la legislatura con mal pie, que ha hecho todo el mundo ya, como es lógico, porque hay cosas que se ponen solas, y de la compostura antañona del señor Zamarrón, que al fin y al cabo tiene un momento de cada legislatura, o sea, que una voz de radio. Una voz maravillosa. Qué envidia de voz. Sí. Quizá con lo que hay que quedarse desde el punto de vista del ciudadano, es decir, del que paga el sueldo de toda esta gente. Sí. Es con el sueldo hecho que no tendrían en ninguna otra parte, por cierto. Ciertamente. Hay muy poquitos ahí dentro que si volvieran a sus actividades normales, a sus actividades civiles, no políticas, ganaran la mitad de lo que van a cobrar en ese hemiciclo, con lo cual las posibilidades de que quieran salir de ahí son muy pequeñas. Exactamente. En fin, bueno, no es como Trump. Bueno, pues esta gente, resulta que una buena porción de ellos
conspiran abiertamente, digo abiertamente, es decir, no es ningún secreto, si te lo ponen en las papeletas, ¿verdad?, contra la Constitución y el orden político que justifica su existencia, su estancia allí. Ah, serán de extrema derecha, entonces. No. Si hacen eso, ¿no? ¿Ya ves? Ahí está la cuestión. Ah, no son de extrema derecha. No. Son de extremo en general. y así tenemos pues lo que tenemos allí y lo que está pasando ayer y antes de ayer con la visita de los sindicatos a Oriol Junqueras para que les bendiga el gobierno, cosas realmente asombrosas. Los sindicatos son estos que son imputados de hace un par de días en los ERE por 40 millones de euros unos y... La OGT de Asturias, la OGT de Andalucía, millones de euros que van y millones de euros que vienen. Y por cierto, una de las personas que hemos visto allí sentada en la bancada socialista, la ministra Carmen Calvo, que podría ser imputada también por que formaba parte del gobierno que firmó esas ayudas, ¿no? ¿Sabe qué pasa? ¿O sabes qué pasa, José Javier? Que en serio, la columna vertebral de un Estado debería ser la primera decisión de qué es lo que hay que gastar. Bueno, eso es el clásico, ¿no? Efectivamente, el presupuesto La público. columna vertebral es qué tenemos que gastar para este Estado. ¿Qué tenemos que gastar para proveer y para prever, que son las dos funciones de la política, la provisión y la previsión social? ¿Qué tenemos que gastar? Y hacer la lista de gastos. Solo cuando tienes hecha la lista de gastos puedes decirle al ciudadano, págueme usted impuestos porque quiero gastar esto. Entonces estás legitimado. Esta es la parte que se han saltado. Porque claro, la lista de gastos la tienen hecha. ¿Y cuáles son las preferencias de gasto también? Ese es el problema. Pero no la cuentan. Resulta que la lista de gastos, la preferencia en la lista de gastos es aquellos gastos que permiten sostener el sistema de los que están haciendo la lista de gastos. Ese es el problema. Entonces, claro, así no vas a ningún lado. Ese es el problema, que está corrompida la lista de gastos. Con lo cual, cuando se van al ciudadano y le dicen, pague usted más impuestos, están cometiendo una flagrante injusticia. Muchos de los impuestos que se pagan no deberían pagarse, porque van a proveer necesidades que no son tales. Cuando nos dice el Tribunal de Cuentas que hay 14.000 millones de euros en subvenciones no controladas, no justificadas, están diciéndonos algo gravísimo. Sí. Y que debería acaparar la atención y las miradas de todas las televisiones, de todos los medios, poner la lupa sobre eso y venga, vamos a por esos 14.000 millones. Porque 14.000 millones de euros suponen tantísimas cosas. Suponen las pensiones, suponen el mantenimiento del estado del bienestar, suponen la atención a las necesidades de los más vulnerables, de los más viejos, de las mujeres embarazadas, de las personas que necesitan apoyo social. Bueno, esos 14.000 millones deberían ser nuestro mayor desvelo. Y esto no es populismo, ni es demagogia, ni es el chocolate del loro. Por favor. Porque es que este loro se pasa todo el día comiendo chocolate. Es una bandada. Es una bandada de loros, ¿no? Es una cosa tremenda. Claro, no es populismo, bueno, igual sí es populismo en el mejor sentido del término, bueno. Porque de lo que se trata es de que el pueblo sea realmente soberano de algo, Claro. a empezar por su dinero, porque son sus bienes. Claro. Y se ha creado una élite, de hecho es una élite, puesto que es una minoría que manda sobre una mayoría, que hace lo que le sale de las narices. Hemos visto el tema sindical, que es un tema gordísimo, pero hay comportamientos como, por ejemplo, el de Mónica Oltra, que no tienen otro sentido si no es en ese contexto. Ese es un decir, caso vamos a ver, a esta tremendo. mujer, el exmarido de esta mujer le han condenado por abusos sexuales en un centro, a una menor, en un centro regentado, por cierto, por la propia Oltra, pero bueno, en tanto que consejera, ¿no? Bueno, vamos a ver, la culpa evidentemente es del exmarido, no es de ella, por supuesto. Pero es que resulta que a esta señora, que evidentemente no va a dimitir por esto, ni va a cerrar el centro, que depende de ella, por esto, esta señora hace unos años forzó el cierre de un centro privado De las hermanitas de los pobres. de carácter religioso por una denuncia, exactamente la misma denuncia que ahora ha pesado sobre su exmarido, Que se demostró y que ser encima falsa. se demostró falsa. Brutal. Lo cual va a llevar al gobierno valenciano, es decir, a todo el mundo, a poner 4 millones de euros del ala Para indemnizar a esas monjas y a ese centro. por la frivolidad política de esta señora. Y la vida de un hombre, el acusado en aquel momento, destruida, claro. Destruida. Bueno, es un caso de tal malicia, de tal... Y no ha habido ni un gesto por parte de Oltra.
Así es. decir, que esta señora siga siendo vicepresidenta del Gobierno de Valencia es un escándalo de una naturaleza enorme. Nada. Absolutamente nada. Es decir, la izquierda y la corrupción es que son uña y carne. Tampoco amigo. ha aparecido en La Sexta, ni en Cuatro, ni en el programa de Aristo Mejía, ni en ningún lado. Eso es corrupción. Claro. Eso es corrupción. Si nosotros no hablamos aquí de Gürtel o no hablamos de tal, sería corrupción. Si nosotros no contamos porque alguien... sería corrupción. Pero estar todo el día pringaos en demoler las vidas, las reputaciones de tantas personas por el hecho de que no comparten sus objetivos o sus planteamientos ideológicos, y cuando el que ha cometido la atrocidad, todavía mucho mayor, porque es de tu planteamiento y de tu cuerda ideológica, no lo sacas, eso es una corrupción brutal, que es en la que están cayendo tantos y tantos medios de comunicación. Porque están en sintonía con el mismo proyecto de poder que estos. No, ya, pero, hombre, y esta va a ser una gran pregunta, es decir, exactamente ese proyecto de poder, ¿en qué consiste? Pues hasta hace poco podías entender que se trataba de quitar a Rajoy del medio para repartir las cartas con otros jugadores. En fin, es innoble, pero bueno, al menos es comprensible. Ahora yo realmente no entiendo nada. O sea, El País, que es un periódico literalmente salvado de la quiebra por gobiernos del PSOE, por gobiernos del PP y por el famoso IBEX del que hablábamos antes. Soraya, sí. Hace permanentemente campaña para un gobierno de extrema izquierda, por cierto, siendo un diario sostenido por el capital buitre norteamericano, porque hasta donde ellos se siguen siendo estos los dueños del periódico. Sí. Aquí a qué estamos jugando. Roures acaba de marcharse de Antena 3, o eso dice, de A3 Media. Han vendido lo que tenían, que era una parte importante, ¿no? Bueno, ese señor, que ha conspirado abiertamente contra la unidad nacional de España y contra muchas más cosas, contra las libertades de muchos españoles también, llega, hace dinero, no, lo pierde todo y se lo perdonan y se lo dejan recuperar. Soraya, gracias, Roures igual te ficha, ¿verdad? Claro, y se marcha... Fichará cuatro casas. Fichará cuatro casas. Fichará cuatro casas, bueno. Eso se triangula. Al final han hecho, ¿qué? Su negocio. Han arruinado el panorama audiovisual en España. Nunca ha habido menos libertad que hoy. Vea usted la tele de los años 80. O sea, te entra una cosa... Dice, pues ¿cómo es posible que esto era España? Sí, la gente podía decir lo que le daba la gana prácticamente. Podías Ahora es hablar de tremendo. libertad. Ahora están encorsetados dentro de un camino de corrección política que cada vez es más angustiante, más desesperante, más cerril, claro. y más irracional. Es irracional, pues más irracional. En la medida en que es, pues, eso, fanático, que diría Pedro Sánchez. Y al final todo terminó pivotando en dos grandes grupos de comunicación, con dos italianos al frente, con una varaunda de accionistas, de gente que gana dinero y tal, en guerra entre sí, pero bueno, ellos se ponen de acuerdo para que nadie más entre en el pastel, y que pueden permitirse cosas como, por ejemplo, lo de la violación de la chica de Gran Hermano. O sea, que es una cosa de locura. Y no ha pasado nada tampoco. No pasa nada. Y no han cerrado ninguna televisión. ¿Qué verdad eso que decían de que la mente posmoderna era como una pupila, que cuanta más luz le entra, más se cierra? Mira, pues en esas estamos. Completamente pupilos. Estamos sí, absolutamente y con el atronados permanentemente con el discurso mayoritario. Por eso que haya voces... Iba a decir como la nuestra, por supuesto, que es la suya. Pero y otras muchas por ahí, pero claro, que son pequeñitos, vale. Sí. Pero al menos se les oye de lo que se trata. Sí. Hombre, porque si no te estamos reconforta, acabados. Pues escuchar a Federico Jiménez Los Santos o ver OK Diario o ver determinados medios de comunicación que mantienen unos niveles de independencia, por lo menos, y de salirse un poco del cauce de lo políticamente correcto, ¿no? Muchos de sus periodistas están en esta tertulia del gato habitualmente de lunes a jueves, y aquí los ve usted, pues Luca Costantini, Raquel Tejero, en fin, y Mirar Andaluce. Bueno, es posible que tener una y porque no tenemos libre, más medios, claro. Porque desde luego nos encantaría contar con muchas más personas. Y como nos duele el ver que en los otros medios de comunicación jamás cuentan con los periodistas de Intereconomía o con las personas que formamos parte de esta casa y de esta línea editorial, ¿no? No hay manera. Es decir, en esas casas no cabe la gente que piensa como nosotros. Es decir, no caben ustedes. No caben. Y eso es dramático. El cordón sanitario. Mira el cordón sanitario lo tienen hecho, pero a estas ideas, en el fondo. Es decir,
¿qué les repugna ahora y qué les da miedo ahora? Que nosotros sí proponemos que el dinero sea bien utilizado. Cuando alguien propone que el dinero sea bien utilizado, está pidiendo que no sea mal utilizado. Y está diciendo que hay mucho dinero mal utilizado y que ese dinero mal utilizado permite que ahora estén planteando 4.000 tíos que se llamen su tsunami democrático, como quieran llamarse, montar un pollo alrededor del Barça Real Madrid, por ejemplo. Sí, que es lo que contábamos ayer en El Gato, con esa amenaza expresa. Es asombroso, es decir, el mero hecho de que uno se haya... Para mí el hecho de que se parzara el partido me pareció una bajada de pantalones verdaderamente incomprensible. Es decir, ¿quieres tener un Estado que no funciona? Fallido, como dice aquí Calvet todas las semanas. Bueno, pues ese es un ejemplo. ¿Y se pueden permitir el lujo de amenazar abiertamente con trastornos públicos sin que pase nada? Porque no hemos entrado a mirar todas esas subvenciones. Cuando entren a mirarlas y hagan el diagrama, que alguien lo tendrá que hacer y se va a hacer, decir, oye, ¿cómo funciona esto? Pues mira, esta asociación, esta 50.000, esta 100.000, esta 75.000, esta tal. Y todas ellas sin dar cuenta de en qué utilizan ese dinero. Sí. Y todo ese dinero dedicado a que en el momento en que hay que movilizar cualquier cosa, cogen un teléfono, cogen una red social, cogen lo que sea, y dicen, venga, Manolo, a tal hora en tal sitio que hoy nos toca lo de las mujeres de no sé qué. Y ahí tienen que estar. ¿Por qué? Porque cobran y viven de eso. Hablando de Manolos. Están robando el dinero a expuertas y utilizándolo para imponer luego su receta o su agenda totalitaria. Bueno, hablando de Manolos, un Manolo que ha salido en todas estas historias es el marido de Susana Díaz. ¿Mire usted por dónde? Sí. Bueno, eso se lo contamos a la vuelta de la publi, ¿vale? Enseguida. Vale. Gato Premium, Gato de Viernes, nos quedan unos 10 minutillos, una cosa así de programa, y querría yo aprovecharlos para recordarle por qué podemos estar donde estamos, que es gracias a ustedes. Y gracias en particular a los amigos que todos los días se suman al Club de Amigos de Intereconomía. Sí. Estamos empeñados en mantener una televisión enteramente libre e independiente que dependa solo de sus espectadores para que podamos ser realmente su voz y para que usted encuentre una voz que sea la suya. Bueno, el instrumento para eso es el Club de Amigos de Intereconomía, porque Carmen Calvo aquí no va a dar dinero. O sea que o lo haga usted o si no... No saben la alegría que nos producen cuando llegamos por la noche o por la mañana y vemos el listado de llamadas de todas partes de España diciendo quiero darme de alta de socio, quiero ser socio, quiero ser socio. O sea que vamos a mantener, para los que llamen esta noche, llamen mañana por la mañana y llamen estos días, el hecho de que cuando les enviemos este carnet, que lo he enseñado alguna vez, ¿no? El carnet este de Amigos de Intereconomía, les enviaremos un libro fantástico sin ningún cargo a su casa. Bueno, 91... Es un pequeño detalle, porque el detalle es el de ustedes de estar con nosotros apoyando esta televisión. 916162464. No se me ha olvidado lo de Susana Díaz, lo del marido va a ser el sieso, como decía ella. Bueno, es lo que pasa en Andalucía, es decir, empiezan a tirar de la historia de la UGT, de las ayudas no sé cuántos, de repente, plum, las nóminas del marido de Susana Díaz que las pagaban la UGT a través de esta desviación es todo. Si es que fondos. Es que es un... Es un atraco. Es una jeta. Sí. O sea, cuando piensas que Jaume Matas ha pasado 9 meses en la cárcel por una condena porque le pagó 1.500 euros a un periodista para escribirle un discurso. Eso, la audiencia de Mallorca lo consideró prevaricación. Le condena 9 meses. No había un caso en el que una condena de 9 meses se hubiera cumplido en la cárcel, porque si son menos de 2 años, no entran en prisión. Bueno, pues le metieron los 9 meses en prisión. Los 9 meses, porque pagó 1.500 euros a un periodista, no se lo quedó él, a un periodista para escribir un discurso. Y estos tíos se han llevado hasta las farolas, a su casa. No está ninguno en la cárcel. Pero es que Pujol no está en la cárcel. Es que los hijos de Pujol no están en la cárcel. Exactamente. Es que es increíble. O sea, cuando dices, pero ¿qué rayos pasa aquí? O sea, ¿dónde está la justicia? Pues ahí. ¿Dónde está? La justicia está en lo que está. Y sin fallo con el tema del aborto, el Tribunal Constitucional 8 años. ¿Pero qué rayos pasa? No van a decir nada. No.
O sea, nada, no les importa que No, digamos dentro de 10 nada. años Saldrá un vicepresidente del gobierno, ya de vuelta de todo, como Guerra antes, a decir... Bueno, que me dijeron claro, que una cosa, eso era ¿no? inconstitucional. Es como está el asunto. En fin, bueno, lo del marido de Susana Díaz, a ver cómo acaba. No lo sabe nadie cómo va a acabar esa historia. Pues porque si son dos ahí nóminas, lo que ya hay. verá usted lo que hay ahí dentro. Pues es que están Pues ya empezando a estos sacar, 30 años y hacían lo pero que claro, les daba la gana materialmente. como lo de Laura Borràs. Bueno, Laura Ha salido Borràs, ahora. lo mismo. Pero ayer por la mañana tenías, en fin, de conversación con el gobierno, a ver si forman gobierno. Resulta que quien se va a apoyar al gobierno, Franklin Sánchez, es este personal. Laura Borràs incluida, claro. Y en Rufifler. Y el Rufifler. El Rufifler de Rufián. En Rufifler, ahí Rufifler. En fin. Que está ahí dando... Claro, al final le tiran huevos y tomates. ¿Cómo no le van a tirar? En fin. Le llaman Butifler. ¿Sabes que es porque viene espectador, aquí... ¿no? Del gato. ¿Qué va a ser espectador? Sí, hombre, sí. Pues que nos siga viendo. A ver Pero si- es que nosotros Lo que tiene que hacer es venir un día. hombre. Rufifler. Porque claro, vienen aquí a Madrid y se dan cuenta que esto, que es que aquí anticatalanes hay muy pocos. Lo que hay es antitipos como este, que vienen aquí a aprovecharse y a pasárselo fenomenal, van allí y parecen víctimas de no sé qué. Oiga, no sean ustedes tan hipócritas. Ay, en fin. Claro, Bueno, luego van allí, los pobres que están allí dando la cara, dicen, o sea, os enviamos a Madrid y en Madrid os lo paséis fenomenal. Pero no son tan malos los de Madrid y los españoles. ¿En qué quedamos? Ay, Rufián. bueno, le voy a contar una historia. Ayer comí con un virólogo famosísimo, uno de los mayores especialistas españoles en SIDA, hepatitis, etc. Y me contó que hace muchos años fue al Parlamento de Cataluña a hablar sobre el SIDA y las campañas de prevención del SIDA. Yo era el presidente de la Tú comisión le en el invitaste Parlamento de Cataluña. a Vicente Soriano, sí señor. Sí, señor. Bueno, Tipo fantástico. fantástico. Y luego pues, dimos los que me ha dos dado una muchos charla en el recuerdos para Colegio ti. de Abogados de Pues ahí Madrid, estamos. de médicos de Madrid, y me alucina que me saque usted esto. Porque Vicente Soriano ha tenido una participación intensísima en mi último libro, mira tú por dónde. Yo le invité al Parlamento de Cataluña. Claro, y me lo ha contado, y me lo contó, y me lo Es contaba un ayer. tipo de primera división. Vicente Estaba Soriano... en el Carlos III, Sí, de señor. infecciosos. Estaba en el Hospital del Rey, ¿no? Hospital del Rey. Sí. Un tipo impresionante. Sí, señor. Ah, pues venga, cuéntame un Claro, poco. vamos a ver, Jérôme Lejeune, que es este señor, es un genetista francés que fue el que descubrió el origen genético del síndrome de Down. Hasta esa época, en los años 50, se pensaba que el síndrome de Down era algo misterioso y generalmente el plano social se le atribuía ciertas taras morales. Es decir, un niño te salía mongólico porque una vida viciosa era terrible, se puede imaginar. Bueno, lo que descubrió este científico francés es que el síndrome de Down tiene un origen que es genético, es decir, hay un cromosoma, el 21, que de repente un par se dobla y hace es una trisomía, es que se llama, bueno, la trisomía 21. Lo cual cambió completamente la perspectiva sobre esta enfermedad. Ahora bien, con un problema, él había descubierto esto para curar y de repente el mundo decidió utilizarlo para matar. Sí. Y entonces empieza la gran tragedia vital de este científico, de este sabio que se convierte Doctor al mismo tiempo, de Navarra, por cierto. Señor, que se convierte al mismo tiempo en uno de los nombres centrales de la genética europea. Y no sé si ya en proceso de canonización. Está ahora mismo. Ya está en proceso de canonización. El único gran genetista que no ha obtenido el premio Nobel porque no quiso renunciar al carácter moral de su descubrimiento. Efectivamente. Entonces, tiene una vida absolutamente fascinante, porque pasa por todo. Es decir, está el día del atentado contra Juan Pablo II, él come con el Papa. Y según se marchan a Roma de nuevo, él con su mujer disparan contra el Papa, ¿no? Bueno, y es sobrecogedor porque mientras están operando al Papa de los tiros en el intestino que tenían, a Lejeune le entra un cólico intestinal brutal. No exactamente intestinal, del conducto de la vesícula al intestino, de tal forma que están siendo los dos intervenidos al mismo tiempo en el mismo... No lo es una sabía. cosa increíble, lo de Jérôme Lejeune con Juan Pablo II. Es un libro que se llama Jérôme Lejeune, Amar, Luchar, Curar. Sí, señor. Y es de José Javier Esparza, así que ¿qué quieren que les diga? Y es toda la historia... ¿Dónde lo pueden encontrar en cualquier librería, en realidad. Pues vayan a cualquier librería, al Corte Inglés, que a mí me encanta el Corte Inglés. Seguro que sí. Y en el Corte Inglés es de la editorial de Alex Rosal, de Libros Libres, que es otro fenómeno, al que desde aquí le envío un abrazo porque poca gente en España está haciendo... De esa gente que está haciendo cosas buenas, por hablar alguna vez, ¿no? Y decir, oye, vamos a hablar también de gente buena. Alex Rosal.
un empresario que tiene un portal en internet que se llama Religión en Libertad, maravilloso, y que además compromete su propio patrimonio, su trabajo, toda su vida en hacer cosas buenas, como editar libros como este. Yo se lo recomiendo este libro. Alex. En fin. Vamos, como les recomiendo, fíjate, nunca tengo tiempo ni la oportunidad de decirlo. ¿Ven ustedes los anuncios que hacemos aquí de algunos restaurantes en Madrid? Por ejemplo, el Iyumbe en la Castellana o en Alcobendas, el restaurante Portonovo, el restaurante Kionsui también en La Moraleja. No sé, yo creo que tenemos aquí pues unos cuantos, Casa Rafa, por ejemplo, ¿no? Y una cosa que quiero decir, cuando vean algo anunciado aquí, créannos que es una buena cosa. Porque son gente muy maja, porque son restaurantes fantásticos, porque además les van a tratar estupendamente bien por el hecho de ser gente cercana a Intereconomía, y porque se come muy bien en todos ellos. Y a lo mejor esté usted diciendo ahora, pero bueno, yo también soy fantástico y no se lo he anunciado. Pues anúnciese. Claro. Ahí estamos, claro. Exactamente. De verdad, Eso es lo que sí, los restaurantes que vean en esta casa pueden estar seguros de una cosa, van a comer muy bien y además les van a atender estupendamente. En fin, bueno, esto por lo que concernía a esta cuestión. En la Facultad de Medicina en España no hay ya nada sobre bioética, es decir, sobre la ética de la actividad científica médica. Del mismo modo que en las facultades de Derecho ya no hay derecho natural. Es decir, en qué fundamentos se basa la ley para ser justa en sí misma. Es muy interesante porque hemos construido un mundo donde, vamos a ver, todo aquello que da razón de lo que es bueno y por qué, se ha eliminado. No vaya a ser que alguien lo estudie y se ha sustituido todo por un mero protocolo técnico. Sí, que cambia. Y usted dirá, bueno, eso es una cosa de intelectuales. Pues no, porque cuando usted va al hospital a urgencias y lo que se encuentra es un chaval, o un señor, o señora, o chavala, me da igual, que ha terminado su carrera con toda seguridad, y cuando va usted a contarle sus penas, lo que se encuentra es una máquina expendedora de protocolos, que cuando llega la hora se va a casa, no vaya a ser que un sindicato la denuncie, eso es, porque ese ya no es un médico como lo eran hace solo medio siglo. Es un técnico, seguramente excelente, pero es un técnico. Y cuando se encuentra usted un tribunal que decide conforme a la letra de algo, una atrocidad, eso es porque ya no son juristas, son técnicos de técnica jurídica. Por eso es tan importante no perder la referencia moral en el sentido filosófico del término de las cosas. Porque ha habido una inversión en el sentido de decir, vamos a ver, ¿la referencia es una referencia fija o es una referencia mutable? Si es una referencia fija, vamos a aceptar aquella que proceda de nuestra propia naturaleza. Es decir, el derecho natural o la ley natural, como los 10 mandamientos, no es una imposición del creador a la criatura, sino que es la descripción del código con el que ha sido creada esa criatura, y que si te sales de ella, la criatura no puede realizarse ni puede ser feliz. Es que son las condiciones de supervivencia, son las condiciones de supervivencia del género humano y de la pero naturaleza. Porque el ser humano es como es, no es como a la gente le gustaría que fuera, sino simple y sencillamente como es. Nos quedan 20 segundos de programa. Los quiero utilizar para recordarle que tenemos nuestro digital, rebelionenlagranja.com, además del Toro TV, donde están nuestros vídeos, los programas y tal, rebelionenlagranja.com, que es nuestro periódico digital. Y lo donde además escribe Carlos Esteban, que me lo ha recordado hace un rato, dice, no solo escribes tú y Esparza. Carlos Esteban, ¿cómo te queremos? Sí, y ustedes también, muchísimas gracias por estar ahí. El lunes, Majatolagua.